Prensa con Gustavo Alegre. Roger Stone, ex asesor de Trump, es sentenciado a 3 años y 4 meses de prisión en Estados Unidos. La Unión Americana amenaza a España con dejar de compartir tareas de inteligencia si abre su mercado a Huawei. Y miles de mujeres en Argentina se lanzan a la calle para defender la despenalización del aborto. Comienza Club de Prensa desde Washington. Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN 24 con los mejores corresponsales y analistas en la capital estadounidense. Puede volver a escuchar este programa en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Y hacer llegar sus comentarios de lo que escuche y de sus opiniones sobre la actualidad a la cuenta de Twitter en CPoderNTN24. Hoy el tiempo de análisis lo vamos a compartir con Pepe Díaz Briseño. Pepe es periodista y trabaja en Washington para el periódico Reforma. Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Alejandro Tarre. Alejandro es periodista y es analista político venezolano. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación, Gustavo. Gracias. Qué frío hace estos días ya en Washington, increíble. ¿no? Parece que se iba a acabar el invierno y estos últimos coletazos muestran que el invierno se resiste. No sé qué dijo la marmota Phil, pero en cualquier caso sí está demostrando que este invierno aún tiene la posibilidad de mostrarnos su frío. Yo vengo saliendo de un resfriado de casi 2 semanas y media y yo digo, caray, ¿cómo es posible que dure tanto? Pues me siento afortunado porque yo estuve una semana casi cao y doy gracias entonces de que solo fue una semana. Oye, quiero fijarme en la actualidad informativa, 9:32 de la mañana. Reportan medios de comunicación estadounidense, Pepe, que oficiales de inteligencia de la administración estadounidense se reunieron la semana pasada con el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. La información se conoce ahora y por eso la abordamos, y en esa reunión hubo comentarios alarmantes por parte de esos oficiales de inteligencia que compartían esa información con los legisladores republicanos y demócratas para advertirles que Rusia tiene intención y se está organizando para volver a interferir en las elecciones del mes de noviembre. Y lo quiere hacer a través de influencia en redes sociales, pero también intentando atacar el sistema electoral estadounidense. No es algo nuevo, pero los oficiales de inteligencia sí subrayaron que Rusia está más cómodo con un presidente Donald Trump en la Casa Blanca que no con un demócrata. Algunas voces de los republicanos ya han dicho que esto forma parte de, textualmente, la histeria de los demócratas con este tema y que no hay que pararle tanta atención. ¿Preocupante? Sorprendente primero porque por años, por décadas, los republicanos habían sido, digamos, la fase dura del sistema político estadounidense en contra de Rusia y de pronto ahora están tratando de minimizar la interferencia una vez más. Y sin embargo, lo que es más sorprendente, Gustavo, porque esto en principio tendría que ser algo rutinario, un informe al Congreso sobre exactamente lo que se puede esperar en los próximos meses sobre amenazas hacia la democracia estadounidense, algo relativamente relevante. Lo que ha cobrado aún más notoriedad por la reacción extrema del presidente Donald Trump, que vio estas informaciones establecidas por ley que deben de cumplir las agencias estadounidenses como una entrega de resultados e información confidencial que no debían tener los demócratas desde su punto de vista porque lo ayudarían a atacarlo en los próximos meses. En particular, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, el demócrata Adam Schiff, es visto por el presidente Trump como uno de sus principales enemigos. Fue una de las principales figuras de que lideró el proceso de juicio político en el Senado, que sabemos terminó malogrado. Y sin embargo, el presidente Trump parece que esto le pareció algo inaudito que no debía haber ocurrido. El señor Maguire, el jefe de la Inteligencia Nacional estadounidense, terminó siendo removido por el presidente Donald Trump a causa, de acuerdo con el Washington Post, de esa reunión que tuvo, que por ley se tiene que tener. Ahora, viene el presidente Donald Trump con un nuevo nombramiento y está colocando a uno de los más fieles trumpistas, el embajador de Estados Unidos en Alemania, el señor Rich Grenell. Sí, bueno, poco que agregar a lo que dijo Díaz Briseño en el sentido de, mira, a Trump lo escandaliza más el hecho de que esta información se le dio, pues hubo esta sesión informativa clasificada, ¿no? Donde habían
demócratas, ¿no? Que él considera, por supuesto, sus adversarios políticos, ese hecho lo escandaliza más que la misma interferencia de Rusia, pues, ¿no? Eso estaba leyendo al exdirector de la CIA, Brennan, que es un fuerte crítico de Trump, ¿no? Dice en un tuit algo que es relativamente verdad. Trump trata de prevenir el flujo de información hacia el Congreso. Tratando de prevenir el flujo de información hacia el Congreso, Trump está apoyando una operación de Rusia para mantenerlo en el poder, obedeciendo los intereses de Moscú y no los de Estados Unidos, ¿no? Es decir, mira, aquí hay, ¿sabes? Está claro que el asunto importante es esta interferencia de Rusia, ¿no? En esta sesión informativa clasificada, al parecer, había nueva información de que los rusos no solo iban a intervenir en las elecciones presidenciales, sino también en las primarias demócratas, ¿no? Esto debería ser el asunto importante en Estados Unidos, lo que deberían estar discutiendo todo el mundo, y no, Trump no debería estar simplemente molestándose porque esta información está llegando a sus adversarios políticos y ellos podrían utilizarla para desfavorecerlo. Pero ¿por qué es nuevo? Quiero decir, ya se sabía, ya está confirmado y demostrado, Pepe, que Rusia interfirió en las elecciones del 2016, que Rusia prefería a Donald Trump que a Hillary Clinton, que de hecho Vladimir Putin tenía interés en que Hillary Clinton no fuera presidenta porque es quien realmente tuvo las agallas de pararle los pies y de enfrentarse. ¿Por qué ahora esta información tiene que, en el fondo, sorprendernos si es algo que ya se sabía? Más bien la pregunta sería, ¿qué ha hecho Estados Unidos en 3 años para asegurar que esto no vaya a volver a ocurrir? Yo creo que aquí hay que analizarlo desde diversos niveles. Creo que las agencias mismas de seguridad están conscientes del riesgo. Los propios legisladores republicanos, aunque no lo digan, y a pesar de que apoyen al presidente Trump en la discusión pública, están conscientes del riesgo. La oposición está consciente del riesgo. Y sin embargo, el habitante de la Casa Blanca más importante, el decisor, no está convencido. Digamos, este es el segundo elemento de análisis, nivel de análisis, es prácticamente un análisis psicológico del presidente Donald Trump. Y no estoy tratando de pensar que está mal de sus cabales, sino entender cómo toma decisiones. Y ahí es la parte que no entendemos, porque si bien con toda la evidencia que está frente a nosotros, como bien has dicho, hay el informe Mueller extremadamente detallado, poniendo en tela de juicio lo que ocurrió en 2016 y cómo sí realmente Rusia tuvo influencia a través de operativos desde Rusia y dentro de Estados Unidos. El presidente Donald Trump pareciera enfrentarlo de 2 maneras. O simplemente no cree que es una amenaza, ante lo que parecería una situación bastante naif, o quizá algunos piensan incluso que el propio presidente pudiera estar comprometido como un agente de Rusia actuando como presidente de Estados Unidos. Eso me parece una teoría aventurada, pero existe. Y después una tercera, que básicamente por su inseguridad personal, política y el tremendo ego que tiene, no tiene ganas de ceder en algo de decir que la elección de 2016 estuvo de alguna manera manchada, porque eso pone en duda su legitimidad. Y para un personaje tan egocéntrico como Trump, eso le cala durísimo, y me parece que es una de las explicaciones más correctas de por qué estamos viviendo esto. Sí. No, Gustavo, tienes razón totalmente en el sentido que esto no es una sorpresa, esto se sabía. También se sabía, Trump tiene un historial de tratar este asunto de la interferencia rusa como una especie de teoría de conspiración, ¿no? Que viene del deep state, ¿sabes? De la burocracia e inteligencia de Estados Unidos, que según él tiene demasiado poder, ¿no? Yo sí creo que... Perdón por esto. Eso es lo que pasa cuando uno está en vivo y los celulares están escuchando las conversaciones. Exactamente. Es que Siri se activa para buscar soluciones a los problemas que estamos planteando. Eso es lo que ocurre también con todas las intercepciones, incluso de los espías aquí en Washington, ¿no? Los periodistas no podemos ni estar tranquilos. Nadie sabes a quién te puedes encontrar en un café aquí en Washington. Exactamente. Bueno, para terminar el punto, es que acá hay una preocupación doble, ¿no? Una es que hay un programa, pues, de seguridad electoral, ¿no? Dentro del Consejo de Seguridad Nacional, que con este tipo de incidentes se teme, ¿no? De que Trump podría tratar de debilitarlo, desmantelarlo, etcétera, ¿no?
El otro es que con este señor Grenell, que se nombró en sustitución pues, de Maguire, ¿no? Del director de Inteligencia Nacional, que ese señor, por dirección de Trump, trate de frenar el flujo de información de las agencias de inteligencia de Estados Unidos hacia el Congreso, ¿no? Que yo creo que también eso es una preocupación real, pues, ¿no? De que esta información debe fluir al Congreso, ¿no? De que Trump no puede simplemente bloquearla, ¿no? Porque con el argumento de que va a favorecer a sus adversarios políticos. Aquí la consideración principal debería ser que una potencia extranjera como Rusia no intervenga en las elecciones de Estados Unidos. No, Gustavo, yo no sé qué tú pienses, pero realmente a ti no te sorprende que Rusia de pronto se vuelva, digamos, un aliado del presidente de Estados Unidos. A mí me parece un cambio, digamos, de pensamiento. Bueno, hoy ya lo es. Hoy ya se ha convertido Rusia de facto en un aliado de Donald Trump. Exacto, pero eso va en contra de los propios análisis internos que hemos escuchado precisamente frente al Congreso. El daño que pudiera ocurrir realmente no es menor en el terreno de la estrategia internacional. Ahora, tú preguntabas, Gustavo, ¿cómo es posible que no se haya hecho nada para prevenir, digamos, esta interferencia en la nueva elección? Lo cierto es que el sistema electoral estadounidense es un sistema sumamente descentralizado. No hay una autoridad electoral que controle todo, sino prácticamente cada uno de los estados tiene diversas formas de manejar su información de control de votos, de registro de votantes, y que lo hace muy fácilmente permeable a influencias extranjeras. Además, esto se añade al tipo de sociedad en la que estamos viviendo, de cómo se filtran los mensajes en la propaganda política actual. Sabemos que Rusia interfirió en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, pero pues hay cada vez herramientas todavía más sofisticadas para ocultar operaciones de contrainteligencia. La pregunta que también me hago cuando me decías qué pienso, más allá de mi opinión personal, me pregunto dónde están las voces republicanas. Es decir, los republicanos hoy han decidido silenciarse o autocensurarse frente a una, no sé si amenaza, coexistencia, convivencia, conveniencia de tener a Donald Trump en la Casa Blanca. Es evidente que el pensamiento de Donald Trump choca frontalmente con algunos de los postulados tradicionales de los republicanos. Pero en cambio los republicanos han abrazado la ideología, los posicionamientos, el trumpismo en general, y lo hacen por conveniencia. Hay analistas que insisten en que esto forma parte de su estrategia para transformar el sistema judicial estadounidense y convertirlo en un sistema más conservador de lo que era antes de la llegada de Donald Trump. Otros piensan en la posibilidad de convertir el Tribunal Supremo en un tribunal de mayoría conservadora muy sólida, que garantice 2 generaciones de decisiones a favor, y eso hace que vean como un daño colateral determinados posicionamientos o decisiones. Ahora, ¿qué precio está pagando el país por ese silencio? Sí, no, es un precio muy alto. O sea, yo creo que es una irresponsabilidad histórica por parte de los republicanos, ¿no? De tolerar este tipo de comportamiento, ¿no? Y bueno, y estamos viendo también que el resultado, pues, del juicio político, ¿no? De la decisión de los senadores de absolver a Trump. Algunos de ellos dijeron, no estuvo bien lo que hizo, pero creemos que aprendió la lección. Bueno, eso es una falacia, ¿no? Estamos viendo que no, el incidente de la sesión informativa clasificada es una prueba de que no le importa, pues, ¿no? De que él sigue comportándose de la misma manera que antes del juicio político. Es decir, que eso no actuó como una especie de freno para el futuro comportamiento de Trump. Y lo más irónico, Gustavo, es cómo al tomar en serio las advertencias por parte del Departamento de Estado y otras autoridades estadounidenses sobre la interferencia rusa en otras partes del mundo, cuando se tolera por parte de la Casa Blanca dentro de Estados Unidos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en el caso de Venezuela, en el caso de otros países, donde el Departamento de Estado alerta e incluso sanciona a Rusia por sus acciones en esos lugares? Y básicamente aquí pues se le condona todo. Avancemos. Hay también rumores que generan indignación previa, porque aún no se han confirmado, pero parece que podría ir por ahí la intención del presidente Donald Trump de perdonar a quien fue su asesor y estratega de campaña, Roger Stone. Ayer recibió Roger Stone 40 meses de cárcel como parte de su sentencia. Hay que recordar brevemente, Alejandro, que Roger Stone, el Departamento de Justicia, le pedía en un principio entre 7 y 9 años. Sí.
Donald Trump tuiteó diciendo eso es injusto y inmediatamente se conoce ahora la sentencia que ha sido rebajada y que es de 40 meses. Sí. Pero el presidente inmediatamente, conocerse la sentencia, ya dijo que le parecía injusto y que incluso flirteaba con la idea de que podía ser perdonado porque era muy injusto y otros habían mentido al Congreso, que es de lo que se acusa a Roger Stone, además de presionar a testigos, y él estaba pagando una pena que estaba por encima. ¿Qué opinas? Sí, mira, hay algo interesante aquí, ¿no? Que es más o menos la secuencia de eventos, la describiste ahora, ¿no? Es que hay una recomendación de los fiscales de 7 a 9 años para Stone. Trump inmediatamente se queja por Twitter y al día siguiente tenemos al fiscal general Barr rechazando la recomendación de los fiscales. Los 4 fiscales renuncian. Ahora, lo curioso es, ¿no?, que en la corte ayer, ¿no?, el sustituto, el fiscal que estaba en sustitución a estos 4 que renunciaron, argumentó a favor de la sentencia dura para Stone, es decir, como que se revirtió a la posición original de los 4 fiscales que renunciaron, ¿no? Que es un comportamiento un poco difícil de entender, ¿no? Porque el Departamento de Justicia dio definitivamente la impresión de que se estaba dejando influenciar por Trump, ¿no? Pero ayer este fiscal se revirtió a la posición original. Entonces uno piensa, ¿esto fue para guardar apariencias o porque hay una especie de rebelión en el Departamento de Justicia? Es decir, es algo difícil de entender, ¿no? Hay algo que, bueno, que en este contexto a mí no me sorprendería en lo absoluto que que Trump perdone a Stone, ¿no? Y bueno, hay algo que hay que recordar, que es que también no solo está ayudando a los aliados, a los que él considera sus aliados políticos, sino también castigando a sus adversarios. Después del juicio político, vimos el caso del coronel Vindman, que Trump lo echó del Consejo Nacional de Seguridad. Vindman, como sabemos, es el coronel que fue obligado por la ley a dar su testimonio en el Congreso, y Trump no salió bien parado. No solo votó a Vindman, sino también a su hermano gemelo, que no tenía nada que ver con el caso, y a Gordon Sondland, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, también lo echó poco después de... Es decir, que él quiere mandar un mensaje claro de que a amigos los voy a ayudar, Stone, y a mis adversarios políticos los voy a castigar con todo, es decir, con un ánimo revanchista que ni siquiera hace un esfuerzo por disimular. Gustavo, me parece a mí que de entrada, yo creo que a todo el público le serviría muy bien, no solo o sea, es una recomendación mía, seguir la carrera de Roger Stone. Roger Stone, un señor de 67 años, es básicamente una de esas figuras extraordinarias de la política estadounidense, y lo digo polémicas. Extraordinarias y polémicas, y justamente utilizo extraordinario porque es fuera del ordinario totalmente. Él tiene 67 años, inició en política en los 70s. Él presume ser básicamente un jugador de juegos sucios. Fue el lobista del presidente Trump cuando tenía casinos en Washington en los 1990s, y desde entonces fue uno de los que ha flotado la historia del presidente Trump como algo que estaba predestinado desde entonces. Es alguien que no se calla, es alguien que realmente juega al límite. Ha estado en los medios de teoría de la conspiración hablando y propagándose. Y finalmente ayer, frente a una juez federal, tuvo francamente una lección, porque la propia juez Jackson le dijo, aquí hay que entender que esto no es un juego. Lo que usted provocó, una obstrucción del Congreso, unas mentiras a las autoridades federales, son cuestiones serias. Y aquí no se trata básicamente de que usted defendió correctamente al presidente, sino que encubrió al presidente, dejando en el marco esta sentencia de 3 años y 4 meses. Es decir, intentando la juez colocar cualquier potencial perdón del presidente Trump en una situación bastante difícil. Sí. No, es un personaje pintoresco. También a mí lo de amenazar al testigo con matarle el perro, ¿no? Es algo... Sí, no, pero yo estoy totalmente de acuerdo que la jueza envió un fuerte mensaje previendo un poco la posibilidad del perdón.
Cambiamos de asunto, son las 3:49 de la tarde en Madrid, en España. Saben que en el mundo, sobre todo en el mundo desarrollado, hay un gran pulso para la construcción de lo que se conoce como la red de comunicación 5G, que es esa red que va a permitir la comunicación ultra rápida de miles de millones de gigas de datos en aparatos y que va a garantizar casi de manera instantánea que podamos interactuar con la tecnología. La construcción de esta red depende de las grandes compañías y hay una que está apostándole muy fuerte, que es Huawei. Huawei es una empresa china que ha generado muchas suspicacias por parte de las empresas tecnológicas y de los gobiernos occidentales, particularmente de Estados Unidos, que le está echando el pulso y además presionando a otros gobiernos. Decimos esto porque España está en negociaciones para ver cómo construye, cómo desarrolla esa infraestructura básica de futuro, y Estados Unidos acaba de advertir o amenazar a España de que puede dejar de compartir datos de inteligencia si le abre la puerta a Huawei. Sí. Bueno, mira, acá hay una secuencia de eventos que es importante analizar, porque también hay una contradicción de Trump con su misma política de Estado, pues, ¿no? Tenemos a Estados Unidos básicamente argumentando, ¿no?, que la instalación de estas redes por parte de esta compañía china Huawei, ¿no?, de estas redes 5G, es un peligro, ¿no? Y es un peligro porque abre oportunidades a China para espionaje, por la información que fluye por esas redes, ¿no? Esto, por cierto, es un consenso bipartidista, ¿no? Nancy Pelosi tiene esta misma posición, pues, de que los europeos no deberían aceptar, pues, la instalación, pues, de estas redes, de trabajar con esta compañía china, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no?, los europeos no están escuchando, ¿no? No solo España, sino las amenazas son también a otros países. Y en parte no están escuchando porque no hay pruebas definitivas de que Huawei ha tenido acceso a la data, a la información que fluye por esas redes, y en parte porque no tienen otra opción. O sea, Huawei, siendo parcialmente subsidiada por el gobierno chino, ofrece unos precios que no ofrecen otras compañías en el mercado, ¿no? Entonces Huawei es la mejor opción para muchos países europeos, ¿no? Estados Unidos, dándose cuenta de que los europeos no están escuchando, han hecho algo que es, han comenzado a restringir, ¿no?, lo que Huawei puede adquirir en términos de los productos estadounidenses que Huawei puede adquirir. Es decir, Huawei necesita determinado número de productos de Estados Unidos, ¿no?, y Estados Unidos está restringiendo eso, básicamente para que Huawei no pueda operar con normalidad en términos de proveer sus servicios, ¿no? Ahora, ¿qué está ocurriendo aquí, no? En todo medio de este contexto, Trump lanza un tuit que dice: Estados Unidos no puede y no se convertirá en un país difícil en términos de otros países comprando nuestros productos por la excusa de la seguridad nacional. Es decir, esto es una contradicción, pues, de estas amenazas, ¿no?, que de toda esta política, pues, de tratar de frenar a Huawei, ¿no? Es algo que no tiene sentido con las mismas políticas que él ha aprobado. Brevemente, Pepe. Sí, a mí me parece que no es el único caso. España, Estados Unidos ha estado por todo el mundo intentando predicar este evangelio en contra de Huawei. La propia Gran Bretaña hace solo unos días autorizó a Huawei a entrar, aunque Boris Johnson le estableció una cuota de 35% del mercado. Y sin embargo, es una verdadera pelea de hegemonía por una de las redes más importantes que va a ser determinante en el manejo de lo que se le conoce como el Internet de las Cosas, que para los que no conocen qué es esto, es básicamente el manejo de las casas a través de justamente redes de alta tecnología. Y esa gran pregunta que va a generar sobre la privacidad, que siempre nos tiene que preocupar. Esto es Club de Prensa. Vamos a la primera pausa y regresamos con otras cuestiones de la actualidad. Son las 8:57 de la mañana en Ciudad de México. El equipo de asesores de Andrés Manuel López Obrador debe estar preocupado. Y es que la polémica que está acompañando a las últimas 2 muertes consideradas feminicidios en México está erosionando la alta popularidad que tiene Andrés Manuel López Obrador.
Claro que al gozar de tanta popularidad se puede permitir ese lujo, algunos se preguntan. Hay indignación porque parece que López Obrador no está haciéndole frente a los feminicidios con la contundencia con la que dijo que lo haría. Y lo que interpretan los medios, lo que leímos, Pepe, es que también hay indignación porque no se ve a López Obrador indignado, lo cual está generando más indignación y parece que la sociedad mexicana ha llegado a un punto de inflexión de decir basta. Hay que decir, el presidente López Obrador tiene una popularidad que ronda el 70%. Cualquier mandatario en cualquier país del mundo moriría por tener esa tasa de aprobación. Las encuestas muestran que hay una diferencia entre la popularidad del mandatario con sus gestos de gobierno. La popularidad de su gobierno y las acciones están como 30% menores. Eso habla que hay una diferencia entre la figura del presidente y el actuar del gobierno. Ahora, en el tema concreto de los feminicidios y la prevención de este tipo de homicidios contra mujeres por su propio género, es algo que realmente le ha causado un golpe directo en la línea de flotación del gobierno. No sabemos todavía exactamente las encuestas si esto haya tenido un impacto directo, pero a juzgar por lo que se ha visto en la última semana, realmente el gobierno está preocupado. Y aquí hay que decir que el presidente tiene responsabilidad de dos maneras. Una, por la falta de empatía que se ha percibido por parte del presidente en sus conferencias de prensa diarias, todas las mañanas que tiene el presidente, cuando se le ha preguntado sobre el tema. Él inicia, pues sí, hablando que es lamentable, pero él incluso ha utilizado frases diciendo que no hay que hablar de feminicidios, que debíamos hablar de algunos de sus otros proyectos, proyectos prioritarios de infraestructura, y ni siquiera a veces se refiere a las víctimas por nombre. Entonces, esto realmente ha dejado un mal humor incluso dentro de sus propios simpatizantes. Pero también el segundo tema, porque ha presentado como respuesta algo que le gusta mucho a López Obrador y que muchos creen que es realmente la esencia de su gobierno, que es básicamente un decálogo de buenas intenciones, prácticamente un sermón sobre el bienestar y cómo se debe transformar el mal en amor, pero no un programa concreto de políticas públicas. Y ahí es donde los expertos en México creen que el gobierno de López Obrador ha fallado. Se necesitan políticas públicas específicas desde la creación de bases de datos concretas sobre dónde están ocurriendo, cuáles son las motivaciones, cuántas han sido sentenciadas, qué dicen los perpetradores de estos crímenes sobre cuáles son las condiciones por las que cometen estos feminicidios, y a partir de ahí extraer lecciones que puedan ser aplicadas con políticas públicas de prevención y sobre todo con recursos para que éstas se puedan sostener durante el tiempo y eventualmente puedan revertirse. Pero sin embargo el gobierno de López Obrador ha quitado dinero en esta política de austeridad a refugios de mujeres violentadas y a otro tipo de cuestiones que ponen muy en tela de juicio lo que exactamente busca este gobierno. En pocas palabras, lo que se busca es, por parte de las sociedades, que haya empatía de los gobernantes y una respuesta efectiva. Sí, y bueno, y me recuerda, lo que estás diciendo es muy similar al debate sobre la seguridad en general, ¿no? Del año pasado, la cifra récord de homicidios en la historia de México, ¿no? Y las críticas son muy similares, es decir, no hay un programa bien pensado, una política pública bien pensada, coherente, que abarque todos los asuntos importantes en materia de seguridad, ¿no? Y más que todo hay un decálogo de buenas intenciones, de abrazos, no balazos, etcétera, ¿no? Que obviamente no está surtiendo efecto. Cambiamos de asunto. Hay un tema polémico en dos países que vuelve a la actualidad. Es el tema del aborto. Es polémico en cualquier sociedad, desarrollada o no desarrollada, y lo es en las últimas horas, en los últimos días, en Argentina y en Colombia. En el caso argentino hay una campaña para que el aborto en ese país sea un derecho legal, seguro y gratuito. Y en Colombia, porque un magistrado de la Corte Constitucional está elaborando una ponencia, revisando un caso que podría abrirle la puerta a un aborto con más alcance de las causales que hoy están permitidas, al igual que en Argentina. En el caso argentino se castiga con penas de hasta 4 años de cárcel si una mujer interrumpe de forma voluntaria su embarazo, excepto en casos de violación y riesgo para la salud. El presidente Duque, en el caso de Colombia, ya ha dicho que lo mejor es no tocar las cosas
y garantizar que ese derecho se permite en las causales previstas, pero no ampliarlo. Y, lógicamente, los movimientos más conservadores en el país, en los dos, en Argentina y en Colombia, se están movilizando en esta campaña, lo cual también lleva a que los defensores hagan lo propio y la sociedad está polarizada. Sí. Sí, bueno, hay una diferencia interesante en el caso de Argentina y Colombia. Bueno, que en Argentina tienes un presidente que por primera vez en la historia del país apoya la despenalización del aborto, ¿no? Y en Argentina también está algo que yo creo que hay que señalar, que es que en 2018 estuvo a punto de aprobarse la despenalización del aborto. La Cámara de Representantes aprobó una ley y después el Senado la rechazó, en parte por la presión, pues, de los grupos que se oponen a esta ley, pues, que se oponían a esa ley. En el caso de Colombia, Duque sí está en contra, pues, ¿no? Es decir, que un contexto un poco diferente, ¿no? A nivel regional, ¿no? Hay que decir que son pocos los países hasta ahora que han despenalizado el aborto, ¿no? Creo que son Cuba, Uruguay, Guayana y en México, Ciudad de México, y creo que un estado mexicano también Oaxaca despenalizó el aborto, ¿no? Sí hay, yo creo que un problema, ¿no? Hace poco estaba leyendo unas estadísticas de que entre 2010 y 2014 hubo más de 6 millones de abortos en América Latina. Una cantidad importante de estos abortos, creo que eran 700.000. Las mujeres tuvieron que ser sometidas a tratamientos por complicaciones en estos procedimientos, ¿no? De que simplemente no se están llevando a cabo bajo condiciones favorables para las mujeres, ¿no? Entonces es un problema, es algo que está ocurriendo, ¿no? Que cuando ocurre en las sombras, pues tiene más probabilidades de que vaya mal que si no ocurriera, es decir, en estos contextos, ¿no? Para mí es un debate donde yo tengo cierta empatía por ambos lados, ¿no? Sí creo que hay temas menos controversiales, ¿no? Hay muchos países que prohíben el aborto, incluso en casos de violaciones e incestos, ¿no? Yo creo que eso es extremo, ¿no? Yo creo que por ahí se puede avanzar, ¿no? Creo que hay menos debate en esos puntos que en los otros, ¿no? Y bueno, también hay países que penalizan con años. Que creo que estaba leyendo que en El Salvador hay una mujer presa, sentenciada por 40 años por un aborto. Yo creo que eso es una aberración. O sea, donde tú tienes un debate donde ambas posiciones tienen puntos razonables, yo creo que eso no debería ocurrir. Ayer entrevistábamos a una persona experta en salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas, y nos daba la cifra de 7 millones de abortos al año en América Latina, de los cuales eran 6,5, disculpa, de los cuales 5 millones se producen en la clandestinidad, en situaciones no reguladas. Exacto. No solo por la preocupación que esto genera para la salud de la madre, sino el coste que esto tiene, porque si hay complicaciones, eso se acaba asumiendo dentro de los sistemas públicos de salud, lo cual genera también un impacto. Es decir, hay inseguridad y coste. Exacto. Pepe. Sí, y me parece que el caso argentino en particular es fascinante en el sentido del fenómeno político que está ocurriendo. Ya lo vimos en años previos, manifestaciones gigantescas en las calles, la movilización de una generación entera alrededor de este tema. Esto es un tema que politiza justamente, y lo digo en el mejor sentido, dado que los jóvenes se involucran en política y conocen exactamente hasta dónde llega la influencia del público en decisiones tan importantes. Hay que saber que en Argentina, por ejemplo, en los últimos años, el debate, si bien ha estado polarizado entre dos posiciones, a la hora de las votaciones en el Senado, cruza fronteras ideológicas. Algunos legisladores de izquierda votaron en contra y algunos legisladores de derecha, de corte un poco más, digamos, libertario, estuvieron a favor. Entonces, no está decidido exactamente qué puede ocurrir, pero bien decía Alejandro, es la primera vez que un presidente se pronuncia a favor de ello, y me parece que será interesante saber si las mujeres que protestan o que están a favor de ello logran su objetivo. Esto es Club de Prensa, hoy con Alejandro Tarré y con José Díaz Briseño. Puede volver a escuchar este programa si se suscribe a nuestro podcast. Búsquenos en Apple y en Spotify. Y háganos llegar sus comentarios sobre los temas que hoy abordamos o sobre sus inquietudes. Búsquenos en Twitter, en la cuenta Club Prensa NTN24. Ya regresamos.
Son las 4:13 de la tarde en Alemania. Se suceden las voces de rechazo a los atentados de considerado terrorismo de extrema derecha. Esto tras el último incidente con arma de fuego de un activista que acabó con la vida de 9 personas. Va a aumentar el gobierno la presencia de agentes de la policía en las calles de Alemania, pero los datos revelan que hay motivos para la preocupación. Según el Instituto for Economic and Peace, que elabora el índice de terrorismo global, en los últimos años ha aumentado más de un 300% los actos de terrorismo vinculados a esa extrema derecha. En el año 2017 hubo 17 muertes por esta causa, en el año siguiente aumentaron a 26 y el año pasado, el 2019, la cifra llegó, Alejandro, a 77. Sí, sí. Bueno, y debemos recordar también que esto se lleva a cabo en el contexto de un partido de extrema derecha, la Alternativa para Alemania, ¿no? Que por primera vez un partido de ultraderecha accedió al Parlamento. Esto es por primera vez de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hace unas semanas desmantelaron un plan de unos grupos radicales de atacar una serie de mezquitas. El año pasado asesinaron a un líder conservador, un político conservador que era un defensor vocal de los refugiados. Es decir, que esto, como todas las cifras que acabas de revelar tú, pues, este incidente forma parte de una tendencia, ¿no? Bueno, yo creo que esto es algo que estamos viendo en Europa y en otros países del mundo, ¿no? Que es una consecuencia, pues, de un poco de los cambios demográficos dentro de los países que son muy rápidos, ¿no? Alemania en las últimas décadas se ha convertido en un país muy diverso. Un cuarto de su población son inmigrantes o descendientes directos de inmigrantes, ¿no? Yo creo que una lección que hemos aprendido en los últimos años es que cuando estos cambios demográficos ocurren de una manera rápida, ¿no? Se crean tensiones en la sociedad, ¿no? Que son difíciles de manejar, ¿no? Porque cuando tú tienes una reacción, pues, fuerte en la población contra los inmigrantes, esto suele traducirse en la elección de líderes xenófobos o racistas, etcétera, ¿no? Que a su vez representan una amenaza para esas minorías en esos países, ¿no? Entonces, eso es algo que yo creo que hay que manejar con cuidado, ¿no? Yo soy un convencido, ¿no? De todos los beneficios que dan los inmigrantes a los países desarrollados, pero sí creo que estos flujos, la rapidez debe ser manejada con cuidado, porque si no, lo que tenemos es la elección de líderes que perjudican los derechos de estos inmigrantes. Creo que un tema importante aquí a resaltar, Gustavo, es el tema que juega pues la nueva forma de convivencia política, no solo en Alemania, alrededor del mundo, en el que la tecnología tiene un papel tan importante. ¿Por qué lo digo? Porque es muy fácil en este esquema de un ecosistema de medios y la gran presencia de redes sociales que las personas se radicalicen de una manera muy fácil. Puede la gente pasarse días enteros, semanas enteras en un búnker solo viendo videos provocadores por internet y a partir de ahí iniciar algún tipo de acciones absurdas. Lo que hemos visto de este atacante es que él cree incluso que el presidente Donald Trump le robó sus ideas. Esto realmente habla de una persona que tiene una situación mental que debía haber estado bajo atención. Pero en este nuevo mundo en el que vivimos, donde hay tantas fragmentadas audiencias, es muy fácil que jóvenes y no tan jóvenes puedan tener acceso a materiales que los radicalicen y los lleven a conducir este tipo de tropelías. Estoy de acuerdo con Alejandro, las tensiones son reales, pero a diferencia de hace unas décadas, en este momento hay más posibilidades de que la gente adopte un discurso aún más radical. ¿Por qué vemos esto en sociedades desarrolladas? Bueno, yo pienso que en parte, o sea, hay que ver siempre caso por caso, ¿no? Pero estas tensiones, pues, debido a lo que estaba hablando antes de las tensiones demográficas, pues, de los cambios demográficos suelen ocurrir en los países desarrollados porque son los que tienen mayores flujos de migrantes, pues, ¿no? Que están entrando al país, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo estoy esperando todavía, o sea, yo creo que es algo que es muy posible que ocurra en el caso, por ejemplo, de Colombia, ¿no? Donde tienes esta masiva migración venezolana, ¿no? Yo creo que eso todavía no se ha traducido
en la elección de líderes demagogos y populistas antimigrantes, ¿no? Pero a mí no me extrañaría nada que eso ocurriera. ¿No crees que en el caso de Colombia y Venezuela el elemento cultural es mucho más próximo que, por ejemplo, en el caso de Alemania con inmigrantes de origen turco, donde el abismo cultural que separa ambas sociedades hace más difícil su integración? No, totalmente de acuerdo, ¿no? Que es un factor que hace un problema que existe aún más difícil de resolver. Pero en Colombia ya has visto manifestaciones de xenofobia y en otros países de América Latina con los venezolanos, ¿no? Entonces eso yo creo que es algo, ¿sabes? Esas tensiones, cuando hay esos cambios tan rápidos, esos flujos tan grandes, esas tensiones se van a crear. Mira, América Latina es quizá el continente más violento de todo el globo. Y desgraciadamente el esperar que haya una violencia de corte xenófobo, pues solo sería una complicación más, un panorama más complejo. Y sin embargo, si bien en Colombia se observa esto, en México también con el cruce de los migrantes centroamericanos y de otras latitudes que van rumbo a la frontera de Estados Unidos, las encuestas han marcado desde hace un año y medio que básicamente hay un rechazo total a los migrantes. No es por nada que el presidente López Obrador haya podido tomar decisiones de establecer una frontera dura en la línea con Guatemala, con la presencia de Guardia Nacional y aceptar los programas de control migratorio para que los migrantes esperen en México sus audiencias de asilo mientras las autoridades de Estados Unidos les dan un turno. No es una casualidad, se responde directamente al sentimiento de la población. Esto es Club de Prensa. Hoy con Pepe Díaz Briseño y con Alejandro Tarre. Puede volver a escuchar este programa en nuestro podcast si nos busca en Apple o Spotify. Y también hacernos llegar sus comentarios en la cuenta de Twitter. Nos gusta mucho leerles. Estamos en Club Prensa, NTN24. Tiempo para la mala semana. Hoy es viernes y le preguntamos a nuestros invitados a quién se la conceden. Alejandro, ¿quién se gana el título hoy? Bueno, yo nombraría a Michael Bloomberg por el desempeño pobre que estuvo en el debate, ¿no? Yo creo que, bueno, él venía con unas enormes expectativas, ¿no? Por el auge en las encuestas, ¿no? Había estado subiendo de una manera muy rápida. Muchas de las preguntas, ¿no? que él no supo responder eran previsibles, ¿no? Que uno hubiese esperado que él tuviera una respuesta preparada, ¿no? Una mejor respuesta, ¿no? Hay un factor que yo quizás no era, es decir, que yo no me esperaba, como dicen en Venezuela, la callapa, ¿no? De los 5 candidatos contra Bloomberg, ¿no? Pero igual yo creo que el desempeño fue muy pobre y él tenía un chance moderado a poder ganar esa primaria que yo creo que ahorita se redujo considerablemente. En lo personal a mí me sorprendió justamente hablando del personaje Bloomberg, que parece mucho más efectivo en redes sociales que su desempeño en el estrado. Esto te habla que justamente tiene una gran campaña atrás de consultores que no necesariamente se refleja pues en el duelo, ¿no? Verbal. Sí, exactamente. Y ahora Bloomberg enfrenta el reto de surgir con fuerza en el supermartes. Si no lo consigue, Bloomberg está de salida. Lo que decían, y me sorprendió mucho sus asesores, es que reconocían que había tenido un mal desempeño. Yo me pregunto si él sabía que había 3 cosas de las cuales le iban a preguntar en ese debate. Seguro eran su pasado polémico con las mujeres, el tema de la policía de Nueva York y el cateo y el detener a minorías y el hecho de que él era multimillonario, y no contestó bien con contundencia ninguno de los 3. Sí. O no se deja asesorar, lo cual no le hace apto para ser presidente, o le asesoraron muy mal, lo cual me sorprende por la cantidad de inversión en plata que está teniendo en anuncios y en equipo. Sí, mira, ahí yo escuché a un analista decir algo, una frase célebre de Mike Tyson que yo creo que aplica un poco acá, ¿no? De que uno tiene un plan hasta que te dan un golpetazo en la cara, ¿no? Yo siento que él debía tener una respuesta preparada, pero no esperó el nivel de agresividad en el debate de Warren poniéndolo ¿No lo en esperaba? evidencia. A mí me pero sí creer. refleja cierto nivel, si no estaba más preparado, refleja cierto nivel de incompetencia con respecto al debate en específico. De acuerdo. Pepe, ¿quién se gana la mala semana? La mala semana es el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido rebasado por la izquierda en el tema de la responsabilidad a los feminicidios y su manera de combatirlos.
Esto porque básicamente los movimientos de mujeres y pues realmente la consternación de la sociedad han evidenciado al presidente López Obrador un tanto conservador en el tema, y esto pues refleja no solo algunas de las políticas en el tema sobre las mujeres, sino en el resto de su agenda política. Quizá el presidente López Obrador es un populista, pero no necesariamente un populista de izquierda como muchos fuera de México lo creen. Bueno, ya hemos dicho muchas veces que sus políticas responden en algunos casos a izquierdas, pero otras cosas son muy conservadoras. En el caso, por ejemplo, del aborto que hoy hablábamos en este programa, Andrés Manuel López Obrador no muestra esa posición tradicional de la izquierda con el aborto. Y además ha tenido una defensa de la austeridad bastante fuerte, no ha gastado prácticamente nada. Muchos lugares, cuestiones de salud y educación se han quedado sin fondos. Y bueno, hay que ver cómo las mujeres en este caso están rebasándolo por la izquierda y evidenciando pues las incoherencias de su discurso. Bueno, Andrés Manuel López Obrador se ganó la mala se gana juntamente con Mike Bloomberg. Nuestros invitados así lo decidieron. Aquí terminamos el programa de hoy, la semana. Gracias por habernos acompañado. Suscríbanse a nuestro podcast en Apple y Spotify y lean los comentarios que hacen ustedes en la cuenta de Twitter y déjenos el suyo. Estamos en Club Prensa NTN24. Que tengan un feliz fin de semana.